¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un texto antiguo que, la verdad, es increíblemente denso, profundamente profético y poéticamente una genialidad absoluta. El capítulo 5 del libro de Oseas. Nuestro objetivo aquí no es tomar ningún partido, sino analizar de forma muy objetiva cómo este material histórico usa imágenes tan impactantes para transmitir su mensaje. Básicamente, vamos a desglosar una historia sobre el orgullo, la rendición de cuentas y lo que pasa cuando toda una sociedad trata de curar una enfermedad interna profunda con simples curitas superficiales. Así que prepárense, porque el lenguaje de este texto no se guarda absolutamente nada. Para que se den una idea de la intensidad, es súper fácil imaginar la escena. Estamos en medio de una ciudad antigua y de repente, un sonido penetrante y ensordecedor de un cuerno de carnero rompe el silencio. O sea, el texto no nos da una introducción suave, para nada. Arranca en el versículo 8 con una alarma de emergencia de altísima energía. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá. Este es el equivalente antiguo a tener sirenas antiaéreas sonando a todo volumen por todas partes. Es un recurso literario brillante, diseñado específicamente para atrapar nuestra atención de inmediato y dejarnos clarísimo que algo muy dramático, inminente y severo está a punto de golpear. Aquí el juicio no es una posibilidad lejana, literalmente ya está tocando la puerta. Y así pasamos a la primera sección, el juicio contra los líderes. Y es que el inicio del capítulo 5 se lee casi como si tuviéramos en las manos la transcripción literal de un antiguo tribunal legal. No es una simple queja al aire, es una acusación formal y divina en toda regla. Y lo verdaderamente fascinante de este juicio es a quienes tenemos sentados en el banquillo de los acusados. Fíjense bien, porque la acusación no señala a los ciudadanos comunes en primer lugar. Identifica muy claramente a tres grupos específicos en el primer versículo. Tenemos a los sacerdotes, es decir, el liderazgo religioso. Luego tenemos a la casa de Israel, que representa a la nación y a todas sus élites. Y finalmente, tenemos a la casa del rey, la máxima autoridad política. Es un barrido institucional completo, de arriba a abajo. Nadie con poder se salva. A estos tres grandes pilares de la sociedad se les dice sin rodeos, para ustedes es el juicio, haciéndolos 100% responsables del colapso moral que ha ocurrido bajo su supervisión. Y para describirlos, la acusación usa unas metáforas de caza que son de las más crudas de la antigüedad. Se les acusa de haber sido un lazo en Mizpa y una red tendida sobre Tabor. Y claro, Mizpa y Tabor eran lugares geográficos muy prominentes, puntos donde la gente solía reunirse. Lo que nos está diciendo el texto de manera brillante es que estos líderes no eran para nada pastores cuidando a su rebaño. Eran cazadores despiadados, habían puesto trampas y redes ocultas, engañando a su propia gente a propósito para atraparlos en la apostasía. Es una imagen de traición súper calculada, bajando en cascada desde la cima de la jerarquía. Sección 2. La raíz de la apostasía. Una vez que ya tenemos los cargos sobre la mesa, el texto pasa a diagnosticar qué fue exactamente lo que provocó esta caída libre de toda la sociedad. Y aquí viene lo fuerte. La narrativa no le echa la culpa a factores económicos ni a la mala suerte. Apunta directamente a un orgullo paralizante y a una prostitución espiritual súper profunda. Si analizamos el versículo 4 de manera objetiva, vemos un diagnóstico devastador de la mentalidad colectiva. El texto afirma que no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Es la descripción de una sociedad que se alejó por completo de sus bases éticas. Y ojo, la palabra fornicación se usa aquí como una metáfora para describir una infidelidad descarada a los pactos que los fundaron. Están tan cegados por su propia soberbia que la brújula moral no es que esté rota, es que la tiraron a la basura. Ya ni siquiera reconocen a la autoridad que alguna vez los guió. Pero el punto crucial de todo esto es ver cómo reaccionan cuando las estructuras se empiezan a desmoronar. Porque la verdad es súper típico de la condición humana intentar arreglar problemas sistémicos gravísimos con soluciones rápidas y superficiales. El versículo 6 nos pinta una escena interesantísima donde la gente sale corriendo a buscar el favor divino llevando sus rebaños y manadas. Básicamente intentan montar un mega espectáculo de sacrificios físicos y rituales religiosos totalmente vacíos, creyendo que pueden comprar su salida de la crisis. Pero el contraste es brutal frente a la realidad divina. Y no le hallarán, se apartó de ellos. Intentar tapar una traición institucional tan profunda con ceremonias superficiales es totalmente inútil, porque la presencia divina simplemente ya abandonó la escena por esa misma deslealtad. Y así llegamos a la sección 3, alarmas de destrucción. Aquí es donde el ritmo del texto cambia drásticamente, pasando del debate en la sala de audiencias a unas amenazas rápidas, literales y caóticas. Pasamos de la teoría a un caos de emergencia total. El texto abandona las metáforas reflexivas porque las sentencias ya están dictadas y la destrucción es un hecho.
Y vemos consecuencias súper claras de causa y efecto para ambos reinos. Efraín, que representa el reino del norte, se va a enfrentar a una desolación total. Mientras tanto, a los líderes del sur, a los príncipes de Judá, se les compara con los que traspasan los linderos. En el mundo antiguo, mover los límites de una propiedad de forma engañosa era un delito gravísimo de robo y corrupción extrema. Y como resultado directo de esta corrupción generalizada, la narrativa describe a la ira cayendo sobre todos ellos, derramándose sin control y de forma abrumadora como agua. Es de una severidad innegable. Punto 4. Metáforas de ruina absoluta. Porque para asegurarse de que el mensaje quede clarísimo, el autor profundiza en unas imágenes muy vívidas que muestran cómo opera esta ruina en diferentes etapas. Y esto ilustra de manera brillante cómo se desarrolla la primera fase del colapso en el versículo 12. Normalmente, cuando pensamos en destrucción, nos imaginamos rayos cayendo del cielo, ¿verdad? Bueno, el texto hace todo lo contrario. Compara esa fuerza con algo diminuto y silencioso. A Efraín le dice que el castigo será como una polilla y a la casa de Judá como carcoma, es decir, la podredumbre de la madera. Son metáforas de una decadencia estructural interna. Es lenta, es invisible y no hace ruido. Es como cuando nos ponemos un abrigo que nos encanta o nos apoyamos en una viga que parece súper firme, solo para darnos cuenta de que por dentro está completamente consumida. La sociedad ya se estaba pudriendo desde adentro muchísimo antes de que todo colapsara por fuera. Pero claro, la decadencia silenciosa era solo el preludio. El texto da un giro súper dramático de inmediato y contrasta esa polilla silenciosa con la fuerza violenta e imparable del versículo 14. Pasamos del insecto más discreto al depredador más aterrador de todos. Seré como león a Efraín, dice. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Esto es una escalada que da escalofríos. Ya no hablamos de una podredumbre pasiva, se trata de un ataque fulminante contra el que no hay defensa política ni militar posible. La certeza del juicio se vuelve ineludible. Número 5. Remedios falsos y alianzas inútiles. Frente a este colapso interno que se está convirtiendo en un desastre externo, entramos en un arco fascinante de metáforas médicas sobre cómo la nación entra en pánico y reacciona. Y veamos cómo se desarrolla este ciclo de acciones inútiles paso a paso en el versículo 13. Es casi trágico. Primero, ven la enfermedad y la llaga. Se dan cuenta de que hay algo profundamente mal en el núcleo de la nación. Pero en el paso 2, en lugar de mirar hacia adentro, hacia su propia crisis moral, miran hacia afuera. Viajan a la superpotencia del momento, a Siria. Paso 3. Le mandan mensajes urgentes a un líder extranjero, el gran rey Jareb, esperando que los salve política o militarmente de inmediato. Y el paso 4 es la dura y fría conclusión. Mas él no os podrá sanar. Es el clásico error humano de buscar curitas políticas externas para intentar tapar una herida ética y moral profundísima. Y este es el punto más contundente que el texto quiere dejarnos en claro. Todas las maniobras diplomáticas del mundo no significan absolutamente nada si la herida es, en el fondo, espiritual. Ir a rogarle a potencias extranjeras como el rey Jareb no tiene sentido cuando la enfermedad real está enraizada en la soberbia y la traición institucional de la misma sociedad. Las alianzas superficiales y los rescates externos simplemente no pueden sanar el alma de una nación que ya se abandonó a sí misma. Llegamos a la sexta y última parte, esperando el verdadero arrepentimiento. Aquí toda esa energía frenética de las alarmas, los leones y la política se detiene por completo y el tono se vuelve muy solemne. En esta sección final encontramos la condición innegociable para cualquier posible restauración futura. El versículo 15 nos muestra una retirada divina deliberada. Andaré y volveré a mi lugar, nos dice. Ya no hay más negociaciones ni intervenciones, solo una ausencia total que deja a la sociedad obligada a mirarse de espejo y ver sus propios fracasos. Y esto tiene un propósito muy claro. Está diseñado para forzar una angustia real, para llegar por fin a una rendición de cuentas genuina. El texto dice que esta pausa va a durar hasta que reconozcan su pecado. 0 rituales vacíos con ovejas y vacas de ahora en adelante. La única moneda que se acepta es el reconocimiento total y transparente de la propia culpa. A fin de cuentas, todo el capítulo 5 de Oseas nos sirve como un caso de estudio súper antiguo, pero escalofriantemente vigente, de una sociedad al borde del abismo. Una sociedad obsesionada con perseguir curas rápidas, mientras ignora que se está pudriendo por dentro. Y nos deja sobre la mesa esta pregunta temporal sobre el orgullo, la responsabilidad y el peligro inmenso de las soluciones fáciles. Cuando las alianzas de poder fracasan, cuando los rituales de siempre ya no dan resultado y cuando las bases mismas de la sociedad se empiezan a quebrar, ¿qué se necesita verdaderamente para mirar a la raíz de la propia decadencia y aceptar la realidad?
Es un pensamiento sumamente provocador para reflexionar después de haber explorado este texto tan extraordinario. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en este profundo análisis visual. ¡Hasta la próxima!